Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. La Corte Suprema de Brasil decidió que Jair Bolsonaro será enjuiciado por intento de golpe de Estado tras la elección del actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva, lo que podría costarle 40 años de prisión. La Fiscalía le acusa de liderar una organización criminal para impedir la investidura de Lula. Otras 7 personas también van a ser enjuiciadas. Vamos a analizar este tema, como lo hemos comentado, con una perspectiva del mundo desde el sur, pero antes quiero recordarles a través de nuestras redes sociales, especialmente nuestra cuenta de Telesur TV en Telegram. Hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya habrán participado respondiendo la pregunta, pero vamos a recordarla para más participantes. El código QR en pantalla para que usted pueda participar. Jair Bolsonaro será juzgado por cargos vinculados a intento de golpe de Estado en Brasil. ¿Qué implicaciones cree usted que tendrá el juicio? ¿Marcará un precedente en la democracia brasileña? ¿Defensa a la institucionalidad del país? ¿Extrema derecha expuesta a la justicia? ¿O todas las anteriores? Son las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo a través de Telesur TV en Telegram, porque más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Vamos de inmediato con el análisis de este tema. Me acompaña Breno Altman, periodista y director de Opera Mundi, para poder entender el escenario en Brasil. Muchísimas gracias, Breno, nuevamente por tu tiempo. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, Bolsonaro enjuiciado con 7 personas más, núcleo central de la organización criminal cuyas decisiones y acciones fueron fundamentales para un intento de golpe de Estado. Breno, ¿qué implicaciones le ves tú a esta decisión del Tribunal Supremo Federal? Bueno, antes de todo, es un hecho histórico en Brasil. Acá jamás un general ha ido a juicio por sus crímenes contra la democracia, por sus crímenes de golpe de Estado. Esa es la primera vez que ocurre eso en Brasil y estamos hablando en un total de los 34 acusados, estamos hablando de 7 militares de la más alta patente acá en Brasil. Segundo, que la decisión del tribunal, que es aceptar la denuncia contra Bolsonaro y organizar su juicio, que debe ocurrir hasta el final del año, es un paso muy importante también para aislar y derrotar a la extrema derecha, que estuvo involucrada en una tentativa de golpe de Estado entre 2022 y 2023. Ese juicio ayuda a debilitar la extrema derecha en Brasil, ayuda a desmascararla delante de la opinión pública, ayuda, digamos, a que tanto en Brasil como en el mundo se perciba cuál es el rol del bolsonarismo. Vamos a ver, Breno, si me permites, el Tribunal Supremo Federal de Brasil alcanzó este miércoles la mayoría necesaria para imputar al expresidente Jair Bolsonaro por esta presunta participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y vamos a ver precisamente este portal que habla precisamente del tema. Segunda jornada de juicio, Bolsonaro no participó presencialmente tras el rechazo de los cuestionamientos presentados por sus abogados. Su equipo legal alegó sentir temor a que se decrete su prisión preventiva o el uso de una tobillera electrónica como medida para evitar un eventual intento de asilo o fuga del país. De los 5 jueces que deliberarán, Alexandre de Moraes, Flavio Dino y Luis Fux votaron a favor de la imputación, mientras espera el pronunciamiento de Carmen Lucía Antunes y Cristiano Zanin. Una vez que finalice la votación y se pronuncien todos los jueces, la Corte Suprema deberá pasar por todas las instancias judiciales antes de que se apliquen condenas, lo que podría demorar meses. La pena máxima por los delitos que enfrenta Bolsonaro podría superar, como hemos ya comentado, los 40 años. Breno, preguntarte por esto, porque el juicio a Jair Bolsonaro puede sentar un precedente importante para la rendición de cuentas de políticos que incitan a la violencia o a socavar de alguna manera las instituciones democráticas. ¿Cómo esto podría fortalecer de algún modo la democracia brasileña? Mira, acá en Brasil hace unos años, unos 10 años, ha sido aprobada una ley que es la Ley en Defensa del Estado Democrático de Derecho. Es la primera vez después de la dictadura militar que se logró tener una ley, digamos, exactamente contra las tentativas de golpe de Estado. Nosotros no teníamos una ley de ese tipo en las últimas décadas. Solamente hace unos 8 o 10 años que logramos aprobar una ley con esas características. Y es la primera vez que esa ley está en aplicación. Es exactamente en el juicio
de Bolsonaro, de sus asociados y de la gente que ha tomado parte en el motín golpista de 8 de enero de 2023. Entonces, yo creo que en términos brasileños, ese juicio es un aprendizaje. Ese juicio fortalece mecanismos de combate al fascismo y de combate al golpismo. Claro, es una ley que puede tener sus problemas, sus vacuidades, sus contradicciones, pero se logró tener una ley de ese tipo, una ley antifascista más clara y transparente. Y ahora esa ley pasa por un teste, que es el juicio contra Bolsonaro. Después de esa decisión, que se completa con la mayoría de la primera turma, de la primera sala de la Corte Constitucional, ahora sí se va a abrir el juicio contra Bolsonaro y los otros integrantes del núcleo de comando del golpe, ¿no? Ese juicio va a tardar meses. En ese juicio se van a escuchar los testigos, se van a analizar las pruebas. O sea, esa tercera etapa del juicio ela es fundamental para decidir el futuro de Bolsonaro. Acá, por nuestra ley, tenemos siempre 3 etapas en los procesos judiciales. Hay una etapa de investigación que se concluyó con la presentación de un relatorio de la Policía Federal que ha sido entregue al fiscal general de la República. Hay una segunda etapa en que el fiscal general la presenta la denuncia a la Corte Suprema y después de acepta la denuncia, que es lo que está ocurriendo ahora, ahí sí tenemos el juicio. Yo creo que es un momento de enorme importancia para la vida política del país. Un país que históricamente, Brasil, en que el golpismo jamás ha sido punido. Son 100 años, muchas tentativas, unas exitosas, otras fracasadas, con muchas tentativas de golpe de Estado, y jamás esas tentativas del golpismo de la extrema derecha han sido punidas en nuestro país. Por eso que ese juicio tiene, digamos, un reflejo, una repercusión tan grande en la opinión pública brasileña. Sí. Vamos a seguir viendo elementos. Escuchamos a Cristiano Zanin, ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, a propósito de esta decisión el día de hoy. Pero en este momento también considero que hay pruebas materiales de autoría. La queja se acepta en su totalidad tal como aparece en el voto del eminente ponente y por esta razón apoyo plenamente a su excelencia y adjunto el voto que también es plenamente convergente con el voto del eminente ponente. Y, en consecuencia, proclamo el resultado. La clase aceptó por unanimidad la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República contra Alexandre Rodríguez, Ramagén Almeida, Santos Anderson, Gustavo Torres, Augusto Heleno, Ribeiro Pereira, Jair Mesías Bolsonaro, Mauro César Barbosa, Cid Paulo Sergio Nogueira de Oliveira y Walter Souza Braga Neto. Bueno, Brennon, por otro lado está la estrategia que puede tener Bolsonaro por otros medios. El expresidente y sus aliados de la extrema derecha están presionando en el Congreso para que se otorgue amnistía, incluso a aquellos que en prisión tengan, digamos, un papel importante en los disturbios del 8 de enero de 2023. Él está hablando de que va a haber una manifestación en Sao Paulo para los próximos días. Tú hablas de una derecha debilitada en ese país. ¿Cómo estás viendo también estas acciones de Bolsonaro, teniendo en cuenta todo lo que se le viene encima? Creo que la figura pública, la figura política de Bolsonaro está debilitada, pero no la extrema derecha. Bolsonaro está debilitado, pero no el bolsonarismo. La extrema derecha en Brasil tiene fuerza de masas, tiene fuerza electoral, pero compleja para seguir como candidato a las elecciones de 2026. En ese momento está impugnado por la Corte Electoral y seguro que va a ser condenado y va al cárcel. O sea, Bolsonaro no es un nombre para 2026 y eso lo debilita personalmente, pero la extrema derecha puede tener otros nombres para la carrera presidencial de 2026. El gobernador de São Paulo es un nombre, Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro, la esposa del expresidente, es otro nombre, uno de sus hijos, a debilitar como fuerza política
para las elecciones de 26. Va a estar presente, va a ser una fuerza protagonista contra la cual el gobierno Lula, el presidente Lula, tendrá que presentar armas, ¿no? Pero la figura política de Bolsonaro es así, está se debilitando con mucha rapidez porque él no tiene por dónde salir, está en un callejón sin salida, porque Bolsonaro no tiene más lo que hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Fugarse del país? No tiene ni pasaporte. Asilarse en una embajada puede ser, pero lo más probable es que Bolsonaro en unos meses más esté en la cárcel, esté preso, y eso lo debilita, digamos, como figura electoral. Pero, Aunque sí. eso... Sí, pero quería preguntarte, porque muchos analistas están diciendo, bueno, a lo mejor no son 40 años, a lo mejor son un poco menos. Analistas dicen que pues, va a variar también dependiendo de las acusaciones y de lo que el juicio en el transcurso de estos meses pueda llevar a cabo. Pero tú dices que igual va a ser enjuiciado. ¿Cuánto tiempo creerías tú que pudiese ser, teniendo en cuenta el panorama, ¿no?, también judicial en el país? Yo diría que la condena mínima que él va a sufrir va a estar en 22 años. Algo entre 22 y 28 años va a ser su condena. Es la mi análisis. Él está por crímenes. No va a tener la sentencia máxima en todos los crímenes. Pero haciendo un cálculo a partir de la denuncia, yo creo que la evaluación más razonable es que él va a ser condenado a algo entre 22 y 28 años de cárcel. Él podrá salir del cárcel, acá en Brasil se puede salir en régimen semiabierto cuando se cumple una sexta parte de la condena. Entonces él es condenado, digamos, a 24 años, va a poder salir en régimen semiabierto en 4 años. Pero en términos electorales, él está muerto para 2026, se recibe esa condena. Porque acá en Brasil, cuando hay un juicio de segundo, tercero, cuarto grado, un juicio colectivo, como se dice por acá, y una persona es condenada en ese juicio, aplícase una otra ley que se llama en portugués ley da ficha limpa. O sea, una persona condenada en segundo, tercer o cuarto grado se queda sin poder competir electoralmente por 8 años. Entonces Bolsonaro con eso está fuera de las elecciones de 2026 y también la de 2030, ¿no? Sí. Entonces esa es su situación electoral. Sí, se entiende el análisis. Breno, muchísimas gracias por tu tiempo, por poder entender este escenario con nosotros. Siempre ten una buena noche a todos los que nos escuchan. Igualmente para ti, Breno Altman, analizando pues esta situación del expresidente Jair Bolsonaro en Brasil. Vamos a despedir esta primera parte del programa recordándole, aún tiene tiempo de participar en la encuesta que tiene el código QR en nuestras redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Por lo pronto vamos a una breve pausa, ya regresamos en El Mundo desde el Sur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Seguimos hablando de Brasil y del proceso judicial contra Jair Bolsonaro. No solamente sobre el expresidente, también se extiende a 7 de sus aliados por la misma causa penal, entre ellos miembros de su gabinete presidencial entre 2019 y 2022. De las 7 personas, vamos a mencionar algunos de los más resaltantes. Walter Braga Neto, general de ejército, compañero de fórmula de Bolsonaro para las elecciones en 2022, Almir Garnier, excomandante de la Marina, Alexandre Ramagen, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, y Paulo Sergio Nogueira, exministro de Defensa, todos con conocimiento en materia de inteligencia y estrategia militar, lo que además cuestiona la defensa de Bolsonaro de presunta inocencia, pues por los elementos que tiene la Fiscalía en torno a los delitos que se le están imputando. Vamos a seguir analizando el tema. Beto Almeida, analista político y presidente de la televisora Libre de Brasilia. Muchísimas gracias, Beto, nuevamente por tu tiempo. Bienvenido. Muy buenas noches, gracias por invitarme, estoy a las... Sí, bueno, quería plantearte como primera pregunta, ya decía nuestro
colega Breno Altman, que ha sido un día histórico, pero este juicio a Jair Bolsonaro puede sentar un precedente importante para la rendición de cuenta de esos líderes políticos que incitan a la violencia, que socavan las instituciones democráticas y que podría incluso fortalecer un poco más la democracia en Brasil. Es lo que se espera, que sea muy pedagógico, que sea ejemplar para que no más ocurra, nunca más un golpe de Estado, nunca más una dictadura en Brasil. Es lo que espera la alma democrática de la sociedad brasileña, que está viendo con mucha esperanza ese juicio que ahora se inició, porque hoy apenas se inició el juicio con el pasaje de Bolsonaro para la condición de juizado, ¿no? Porque antes estava apenas acusado, e agora está acusado, e sua argumentação, ele proclamou hoje, uma completa e razonável, é que são acusações infundadas. Isso não tem um sentido, porque incluso a defesa, os advogados de defesa de Bolsonaro, os 7 outros que foram enjuiçados hoje, eles não argumentam contra o feito de que não houve golpe, a conspiração, o conluio, o planeamento de matar o presidente, o vice-presidente Alves. Eles argumentam que não participaram, ou seja, eles não questionam a materialidade, questionam a autoria. Isso ocorreu, mas eu não estava aí. É uma posição de paz política está muito golpeado porque não poderá ser parte da eleição no próximo ano e provavelmente nem da eleição de 2000. Beto, otros elementos. Hijos del expresidente Jair Bolsonaro planean huir a Estados Unidos, buscar asilo político tras la sentencia de su padre. Entre los sucesores destaca Eduardo Bolsonaro, quien planea permanecer en el país norteamericano durante 6 meses con una visa de turista para buscar acciones legales en contra del juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien habría imputado, como decíamos, a su padre por este intento de golpe de Estado contra Luis Ignacio Lula da Silva en 2020. Eduardo también aprovechó insinuar una posible candidatura para 2026 desde Washington, poniendo en relieve el supuesto declive político que atraviesa la derecha, la extrema derecha en Brasil. Aliados de Lula da Silva afirman que es una narrativa mediática para ganar notoriedad en el contexto de la pérdida de credibilidad. Quería preguntarte esto, Beto, porque no solamente ha sido los hijos de Jair Bolsonaro, sino la extrema derecha que ha pedido incluso apoyo a Donald Trump para poder intervenir en este juicio. ¿Cómo estás viendo también esa arista? Bueno, el viaje de Eduardo Bolsonaro está para hacer un planeamiento sinistro, que Estados Unidos intervenga cada vez más. Aliás, en la semana pasada, el propio Bolsonaro ha solicitado que hubiera una invasión militar de Estados Unidos contra Brasil, lo que es un crimen. O sea, está incorriendo en otros crímenes contra la soberanía nacional. Y va a ser juizado también por esta declaración, que es un pedido de intervención militar interna. Pero más que eso, que su alianza con Donald Trump é bastante sinistra e Eduardo Bolsonaro já deve estar preparando algum tipo de intervenção em las eleições do próximo ano, com Elon Musk, alguma ação informática, midiática, que sabem que se tiver solamente embate de ideias, embate democrático, candidato à reeleição, e outro expoente da direita, talvez o governador de São Paulo, ou do estado de Goiás, ou do estado de Minas, não tem a mesma força que tem de Bolsonaro. Bolsonaro se ha debilitado muito, e com isso se debilita um pouco a direita, aunque a direita tem força. Ou seja, não significa que a direita deve ter um risco com a saída de Bolsonaro da eleitoral. Pelo contrário, há que considerar que ela pode lançar um candidato com uma
mucha língua, com uma visão técnica, uma aparência mais moderada, não truculenta como era Bolsonaro, e apoio do setor da classe média, que oscila de um lado ao outro, porque incluso o presidente Lula, nesse momento, está enfrentando uma série de dificuldades para manter alta a sua popularidade, para estar tomando uma medida de forte impacto popular para exatamente alcançar a satisfação das necessidades populares. Pero é complexo que está a situação no Brasil é que esse ruído que agora se inicia há uma pedagogia porque jamás a oligarquia brasileira, as élites brasileiras, jamás han sentado historicamente no banquillo de los réus. Isso é tremendamente um efeito histórico que manda um mensagem para toda a América Latina e também para os Estados Unidos, que ha perdonado a los que invadiram ao Capitólio, que foram totalmente perdonados por uma ação terrorista como vai ser. Acá estão sendo condenados, ou por lo menos estão sendo enjuiciados. Hay en tus palabras, Beto, el comentario de que Jair Bolsonaro está debilitado políticamente. Entonces, ¿cómo calificar, por ejemplo, esta convocatoria que va a ser para los próximos días en el mes de abril? Ha dicho en varias oportunidades que él sigue siendo candidato a pesar de todo este proceso judicial en su contra. Entonces, está muerto políticamente de alguna manera, pero el bolsonarismo sigue en pie, decía Breno Alman. ¿Estás de acuerdo? Sim, inegavelmente, Bolsonaro já está inelegível. Está condenado por la justiça, está proscrito, não pode concorrer. Pero com esta nova possível condenação, isso vai agregar mais punição. Então, politicamente, eleitoralmente, não é um nome para as próximas eleições. É evidentemente que a direita vai buscar um outro nome de impacto, e isso pode ser preocupante, porque a candidatura do governador de São Paulo ou do governador de Goiás tem um pensamento de direita, mas tem tempo uma certa aparência técnica na situação atual do Brasil. Isso pode ser um complicador para as forças da esquerda. Pero Bolsonaro em si próprio está bastante debilitado, está fora do pacto. Para que pudesse concorrer no próximo ano, teria que haver uma espécie de golpe de Estado no Brasil. Pero o que estamos vendo é que esse juízo que hoje começou e lo puso no banquillo de los réus é exatamente o fracasso do golpe de Estado que Bolsonaro ha organizado com seus comparsas. Beto, por último, preguntarte, ya para finalizar, y lo mismo que le decía a Breno, en tu análisis, ¿cuál crees tú que sea la condena? Si es que la hay, si es posible, ¿sería de cuánto tiempo? Mire, la mayoría de los ministros tendrán a una pena. Sempre há dentro do quadro de alguns que pedem uma dose mais branda. Os setores mais conservadores, incluso os ministros que foram indicados por el próprio Bolsonaro, não podem negar a materialização da sentença que foi por la fiscalia, pero vão a pedir que seja a pena a mais branda possível. Haverá muitas contradições e muitas diferenças entre os juízes, pero a maioria tenderá a pedir uma pena que seja próxima de 30 de prisão para Bolsonaro, o que significa que em Brasil, por la regra existente, cumprido um dessa pena, ele poderá sair para passar a pena fora da prisão. É a lei em Brasil. Estamos muy atentos a ese escenario. Beto, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, buenas noches. Bien, Beto Almeida, analista político, presidente de la televisora Ciudad Libre de Brasilia, a propósito del escenario que ha sido, por supuesto, noticia el día de hoy en Brasil. Antes de terminar con nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta que tiene que ver con el tema. Jair Bolsonaro será juzgado por cargos vinculados a intento de golpe de Estado en Brasil. ¿Qué implicaciones cree usted que tendrá el juicio? Ahí tenemos las opciones y el porcentaje. 43% dice
marcará un precedente en la democracia brasileña. Solo un 0,7% dice defensa a la institucionalidad del país, un 0,8% dice extrema derecha expuesta a la justicia y un 42% dice todas las anteriores. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de nuestra encuesta y nosotros con esto finalizamos El Mundo desde el Sur. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también a través de Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día. Información minuto a minuto de lo que ocurre en nuestros pueblos y el mundo, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Francisco Blandón, gracias por seguirnos.